¿sí? Así que muy buenos días a todos ustedes allá en casita, que Dios los bendiga. Y hoy es domingo 14 de julio del 2013, es un día maravilloso. Hoy este día lo creó el Señor. Y como dice el salmista, nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar en Él, porque siendo Él el Creador, Él se hace responsable de todo lo que sucede a través del día, y si nosotros estamos en su frecuencia, pues disfrutaremos de todas y cada una de esas bendiciones. Una de las cuales es precisamente la palabra que trae para nosotros, la palabra que trae para nuestras vidas, que nos edifica y que nos hace y que nos permite conocerle más a Él y conducirnos, obviamente, a través de los días en nuestra vida, pues de acuerdo a su voluntad. ¿Qué mejor que conocer su voluntad para poder estar seguros de lo que estamos haciendo? Así que le voy a pedir que vaya a su Biblia, a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a seguir conociendo de parte de Dios nuestro interior. Hemos visto a través de los últimos domingos si el ser cristiano o tener una vida cristiana significa una debilidad o significa una diferencia, y esa diferencia significa a la vez una fortaleza. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 22 y 23. Dios. Entonces, a ver, hay mucha murmuración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23. Creo que ya se escuchó claramente. Sin batalla mucho con la Biblia, hay un índice al principio. Búsquelo ahí, no batalla. Nadie se va a fijar, más que los que están al lado. Así que les decía que estamos conociendo de parte de Dios nuestro interior. Si conocemos nuestro interior, eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque de nuestro interior sale todo lo que somos, sale todo lo que decimos, sale todo lo que actuamos. Así que a Dios le interesa primeramente que conozcamos nuestro interior. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 y 23 dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el Señor en su palabra que nos abstengamos de toda especie de mal. No dice parcialmente, dice toda especie de mal. Y nos dice que el mismo Dios nos va a santificar por completo. ¿Qué es lo completo? Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso nos encomina, nos lleva a que sea guardado irreprensible, que no tengamos reproches, pues, reprensiones, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Te doy gracias, Señor, por este día maravilloso, por tu palabra, por lo que hoy vas a hablar a mi vida y por las buenas noticias que nos vas a dar. Señor, a ti te damos toda la honra y la gloria. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar y a cada corazón. Sé tú el que guíe esta palabra y la inscriba en cada uno de nuestros corazones y la haga viva y eficaz cual es tu deseo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que nuestro ser, ya lo habíamos visto anteriormente, se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. Decíamos que en el espíritu tenemos la conciencia, tenemos la comunión y tenemos la intuición. Y que en el alma tenemos la mente, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Y hay algo que al unirlo forma lo que conocemos como corazón. Y el corazón comparte parte del espíritu y parte del alma. Comparte la conciencia, comparte estas partes del espíritu y del alma, que son la conciencia, la mente, las emociones, la voluntad, y es donde se centra nuestra fe. Y ese es el ser que nosotros tenemos en nuestro interior para poderlo reflejar a través de todos los órganos, partes, sistemas que el Señor nos dio, que conocemos como cuerpo. El cuerpo manifiesta lo que vivimos adentro. El cuerpo manifiesta lo que somos en nuestro interior. Así que necesitamos conocer de qué estamos compuestos
de cómo se dividen, cómo funcionan, cómo se entrelazan, y de eso estuvimos hablando ya el domingo pasado. De ahí que surgen dos fuerzas importantes, que es la voluntad y la fe. Si la voluntad y la fe están controladas, gobernadas y están alimentadas por la voluntad y la fe de Dios, entonces esta fuerza nuestra terrenal se convierte en una fuerza celestial, y entonces podemos ver las cosas extraordinarias de Dios, podemos ser partícipes de la naturaleza divina, porque estamos permitiendo que nosotros se refleje la gloria de Dios en cada uno de nuestros corazones. Amén. Así que hoy vamos a ver cómo el Señor le interesa que no perdamos de vista que somos seres integrales, es decir, tenemos todas las partes que constituyen nuestro ser, y que en este caso son tres, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Muchas veces se piensa que con cuidar el espíritu o con cuidar el alma ya todo va a estar bien, y que el cuerpo pues no importa que se deteriore, no importa que esté haciendo otras cosas, porque el espíritu y el alma supuestamente están bien, cuando esto no es así. Si nosotros no cuidamos de nuestro ser integralmente, entonces no se cumple este deseo de parte de Dios. Este es un deseo de Dios. Dice: yo deseo que tú te guardes irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, pero eso falta mucho, falta poco, no sabemos cuándo será, etcétera, etcétera. Yo le digo una cosa, nada más para que se ponga a pensar. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo y ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿dónde le gustaría estar a usted? ¿En el lado del enjuiciado o en el lado del que juzga? Yo estaría, o me gustaría estar, deseo estar, lo creo por fe, que voy a estar de los que juzgan, no del enjuiciado. Por lo tanto, el Señor nos dice: tienes que cuidar tu vida cuando la tengas aquí en este planeta, cuando la vayas llevando en este planeta, porque tienes tres fuentes de conocimiento a los cuales tú puedes decidir hacerle caso. Una fuente es el mundo, otra fuente es Satanás y otra fuente es Dios. La gran diferencia es que el creador tuyo es Dios, y Dios te dice: pon atención a lo que yo te voy a decir, para que entonces no tenga que reprender nada de ti en cuanto a tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando no funcionamos así, lo que pasa es que hacemos exactamente lo opuesto a Dios, y que todos conocemos con el nombre de pecado. Y que cuando pecamos, dice que hay una consecuencia. Dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación con Dios. Dios no quiere que estemos separados de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Tú te puedes conectar a cualquier fuente de sabiduría del mundo, o a la perversa mente de Satanás, pero no vas a lograr nada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el que no haga la voluntad de Dios, pues simplemente está fuera de ella, y por tanto está en pecado. Nosotros tenemos que aprender de parte de Dios para poder llevar una vida irreprensible delante de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues enterándonos a través de su palabra. Así que en esta vida solamente hay dos condiciones en las que vamos a estar. Una es muertos por el pecado, y otra es vivos porque el Señor nos ha resucitado de haber estado muertos. Y ahorita vamos a entender por qué. Y para ilustrar esto de lo que hace Jesús en nuestra vida, que es una maravillosa noticia que nos trae esta mañana, vamos a ver lo que sucedió en aquel pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en una familia muy amada por Jesús, muy conocida por Jesús, y que había sucedido un hecho, y que precisamente sucedió para podernos enterar de lo que Jesús es capaz de hacer actualmente en nuestra vida. En Juan capítulo 11, en el versículo 38 y 39 nos dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino ¿a dónde? Al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, ¿del que había qué? En este caso era Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es ¿de cuánto? De 4 días. Jesús fue al sepulcro, dice que quitaron la piedra, y dice Marta, como si Jesús no oliera, dice: oye, Señor, no sé si te has dado cuenta, pero hiede horriblemente. El cuerpo, cuando fallece, entra en un estado de descomposición. Al pasar el tiempo, al pasar las horas, pues se va, bueno, ¿para qué les digo? El hecho es de que se va descomponiendo y va causando un olor nada agradable. Ese es un muerto. Jesús fue y dijo: voy a ver al muerto este. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? Si nosotros llevamos una vida de pecado, dice que la paga del pecado es muerte. El mismo proceso ocurre en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Empieza el proceso de descomposición, y ahorita vamos a ver ese proceso. Y entonces empieza a oler mal. Por eso cuando usted pasa y por más que se haya bañado y perfumado y echado no sé cuántas esencias, no me late. Esta no me late. No huele bien. La última en darse cuenta de la persona, pero bueno, el hecho es de que cuando estamos muertos en pecado, así como dijo Marta, hiede. Si usted tuviera la posibilidad de olerse hacia adentro, no el cuerpo, el cuerpo se lo huele todos los días, pero oler el pecado, hiede. Todo lo muerto, hiede. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por tanto, no es bueno estar muertos. Así que hoy vamos a ver cómo se encuentra nuestro ser cuando está muerto, cuando hay muerte espiritual. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es capaz de resucitarnos y darnos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver en primer lugar, por partes, para que usted entienda perfectamente qué sucede en cada una de nuestras partes, porque si no luego nos hacemos bolas. La Biblia es muy clara y nos va a decir en partes qué es lo que va sucediendo y cómo se va descomponiendo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere enterarse? Bien, entonces vaya a la carta a los Romanos, al capítulo 1. Romanos capítulo 1. Recuerde que Dios no tiene comunión con el pecado en ninguna forma, tiempo y o lugar. Dios ama al pecador. Por eso es menester que todo nuestro cuerpo esté irreprensible delante de Dios. Y esto es posible si nosotros atendemos a la divina palabra de Dios, no la del hombre, no la de Satanás. El único que limpia es Dios. Lo único que limpia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Ya no se les olvida. Entonces, lo primero, Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer 21 hasta el 24. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Repito, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, oscurecido, lleno de tinieblas.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de 2 patas, de 4 patas y arrastrándose, para que me entiendan. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, apetito desordenado de placeres deshonestos, de sus corazones, mente, emociones, voluntad, fe, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. ¿De dónde empezó todo? Del interior. Exactamente, ¿de qué parte? Del espíritu. ¿Por qué del espíritu? Porque del espíritu tenemos la conciencia y tenemos la comunión y tenemos la intuición de Dios. Cuando esto, que es la que en un momento dado se amalgama con el alma, que es donde está la mente, la voluntad, las emociones, y esto constituye el corazón, y ahí está el centro de nuestra fe. Cuando perdemos de vista a Dios, entonces se envanece nuestro ser interior, nuestro espíritu, y empezamos a cambiar la gloria de Dios por algo del mundo. Nos olvidamos de Dios y nuestro Dios es el mundo. Nuestro Dios es un hombre, es una mujer, es un sabio, un filósofo, el esposo, la esposa, los hijos, el tío, el hermano, el pastor, el líder, el quién sabe qué. Esos son nuestros ídolos. Le ponemos 2 patas para que sea igual que yo. En el peor de los casos es un animal, ya sea de 4 patas o que se arrastre como la serpiente. ¿Por qué? Porque dejamos de recibir la conciencia de Dios y empezamos a escuchar una voz incorrecta, y nuestra conciencia, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, se empieza a pervertir. Y entonces dice que se vuelven sabios en su propia opinión, es decir, se vuelven necios y empiezan a acumular oscuridad dentro de su corazón, porque la luz de la palabra de Dios les cierra la puerta y ahora andan entre tinieblas y empiezan a tropezar y a tropezar. Pero ellos siguen pensando, concibiendo que eso es lo que debe de ser correcto. Por lo tanto, cambian el estado moral correcto de Dios por el estado inmoral del mundo o bien de Satanás. Lo correcto ahora lo ven incorrecto, lo incorrecto ahora lo ven correcto. Todo lo hacen, no pasa nada, yo puedo hacer esto, es mi vida, ¿y qué? Así soy, ¿y qué? Que me acepten todos, ¿y qué? Fijándose en el exterior, cuando la vida, lo más importante, está en tu interior. Tu interior es lo que te hace bello, no bello, bello, hermoso. Lo interior es lo que te viste, no lo exterior. Pero cuando tu conciencia, cuando tu espíritu lo tienes direccionado hacia otra fuente, hacia otro lado, empieza a perturbarte la moralidad, empieza a perturbarte lo que tú consideras como correcto o incorrecto, que es la función principal de la conciencia. Entonces te vuelves inconsciente a Dios y consciente al mundo, consciente a ti mismo, y empiezas a ser una persona necia con respecto a Dios, y empiezas a poner tus propios pensamientos, empiezas a poner tu propia Biblia, tu propia forma de conducirte en este mundo, y el problema es que vas a estar contaminando cada vez más y más hasta el modo en que deshonras tu propio cuerpo. Ahí solamente lo tenemos todavía en espíritu. Apenas está aconteciendo el cambio negativo dentro de ti. ¿Te das cuenta? El Señor nos habla tanto de que
tengamos cuidado de todos nuestros sentidos, la percepción de la vida, la percepción de las cosas. Porque si metemos cosas negativas dentro de nosotros, entonces esto va a perturbar nuestro interior. ¿Qué pasó desde el principio? Eva, ¿a quién le puso atención? A la voz incorrecta. La voz incorrecta actuó sobre la conciencia, sobre el espíritu. La engañó, se dejó engañar. Y entonces dijo, pues si yo puedo ser como Dios, pues entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y cambió la gloria de Dios por la gloria de Satanás y la gloria de ella misma como ser humano. Y de ahí vino todo el debacle, que es lo mismo que se viene repitiendo todos los días en nuestra vida, cuando no estamos pendientes de nuestro Señor. Así que lo primero que afecta es el espíritu, específicamente afecta, pervierte nuestra conciencia, cambia la moralidad, es decir, de la forma de ver las cosas correctas o incorrectas en nuestra vida, y entonces empieza a transgiversarse en nuestro interior, porque recuerde que de la conciencia depende también la mente, depende las emociones, depende la voluntad, depende la fe. Todo nuestro corazón empieza a depender, está amalgamado, espíritu y alma. Si lo apagamos a Dios, prevalecerá lo que viene del mundo o viene del enemigo, pero no lo que viene de parte de Dios. Y eso cambia la moralidad de nuestro interior y empezamos a ver las cosas de manera distinta. Es el hecho de decir, pues ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué le hago caso a este? ¿Para qué le hago caso a Dios? ¿Para qué me esfuerzo en aprender la Biblia? ¿Para qué me esfuerzo en orar? ¿Para qué voy a las reuniones? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Porque mi moralidad está cambiando. Este es el inicio, insisto. Lo que sigue es el alma. Si el alma se empieza a cambiar por una moralidad incorrecta, veamos lo que sucede en nuestra mente, emociones y voluntad. Romanos capítulo 1, versículo 25 dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora ya no le hago caso a Dios, ahora le hago caso más a la mente mía o a la mente de no sé quién. Ahora ya no le hago caso a Dios en cuanto a lo que debo de sentir o no sentir. Yo creo que esto es el sentimiento del amor. Esto es enamorarse. Esto es vivir la vida. Esto bla 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 y más bla bla. Esto es lo que sirve, esto es lo que me hace a mí ser una persona importante. Es con razón, yo decía. Y ya si estás transversada tu conciencia, se empieza a pervertir tu alma. Empiezas a cambiar lo correcto por lo incorrecto y empieza a generarse el desorden dentro de ti. Por eso dice aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y empiezas a cambiar todo aquello que decíamos o decía el Señor el domingo antepasado en cuanto a la diferencia o debilidad. Lo que tú consideras fortaleza, ahora resulta que no, es debilidad. Y lo que es debilidad, ahora lo consideras una fortaleza y empiezas a hacer una serie de cambios en tu vida que finalmente se van a manifestar ¿en dónde? ¿A través de qué? De tu cuerpo, a través de tu hablar, a través de tu ver, a través de tu tocar, a través de conducirte en esta vida. El cuerpo también entonces se ve afectado del espíritu, con una moral incorrecta, del alma que está pervertida y por tanto se va a manifestar en conductas erróneas de parte tuya. ¿De dónde vino todo esto? Desde el interior. Así que vamos a ver qué pasa en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta esto. Seguimos en Romanos 1, ahora el versículo 26. Fíjese cómo va subiendo de nivel esto, cómo hay diferentes niveles en cuanto a la consecuencia de esa moralidad y de esa alma afectada por algo incorrecto. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. El área muy afectada por esta situación es el área sexual.
la perversión sexual, los pecados sexuales. Aquí habla mucho de mujer con mujer y de hombre con hombre, llamado homosexualidad. Eso es una conducta errónea porque hay una moral incorrecta, porque hay una alma pervertida y se manifiesta a través de tus acciones con tu cuerpo. Entonces, dice cómo una persona que ya está dejándose afectar de esa manera, cae en esos errores, cae en esas prácticas que no son de acuerdo a Dios. Y fíjate bien lo que sucede. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución de esto? Que no son felices. Un hombre se puede cambiar su cuerpo. Una mujer puede cambiar su cuerpo. Un hombre o una mujer pueden cambiar sus costumbres, que no son de acuerdo a las de Dios. Pero lo que no puede cambiar es su género que Dios le dio. A la mujer la hizo mujer y al hombre lo hizo hombre. Al hombre le dio una función, a la mujer le dio otra función. Al hombre le dio una forma de ser feliz y a la mujer le dio otra forma de ser feliz. Así que si estás chocando contra la esencia de tu Creador, no puedes tener toda la certeza y toda la paz en tu alma de ser feliz. Estás peleando, te estás en rebeldía con algo por lo cual tú no lo diseñaste, lo diseñó Dios. Pero cuando estás en ese error, cometes toda esta serie de manifestaciones a través de tu cuerpo porque tu alma y porque tu espíritu han sido afectados por el pecado. Entonces se manifiesta el pecado a través de, en este caso, de los pecados llamados sexuales, específicamente el homosexualismo. Dios ama a la persona, mas no ama el pecado. Dios quiere tener comunión con la persona, mas no tiene comunión con el pecado. Volvemos al texto de inicio. Quiere que todos estemos irreprensibles. ¿En qué? En espíritu, en alma y cuerpo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Después se pervierte nuestro interior. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú dejas que tu moralidad y tu alma se pervierta, entonces empiezas a actuar en base a eso y haces cosas que no te convienen. Entiéndelo, es para ti, es para tu vida. Dios a tiempo te está diciendo, alto, stop. Quiero que reflexiones y observes cómo está tu interior. Si hay algo que tengamos que en este momento componer, lo componemos. Si te tengo que resucitar, buenas noticias. El Señor es la resurrección y es la vida. Pero esto puede ser el día de hoy si tú te convences, si tú lo crees y si tú lo aceptas de parte de Jesús. Después, el versículo 29, se empieza a pervertir tu yo. Dice, estando atestados, llenos, fíjense, de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Está completamente pervertido ya tu yo. ¿Por qué? Porque ya eres una persona con avaricia, eres una persona que solamente está pensando en la maldad, es una persona mezquina, eres una persona que de continuo pensamiento de mal, es una persona que tu pecado se manifiesta a cada momento de tu vida, para después manifestarse hacia tu prójimo. Versículo 30 dice, murmuradores, hablar mal de la gente, detractores, hablar mucho más mal de la gente, aborrecedores de Dios, ya no me importa Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Nada más porque le cambié tantito la moralidad. Nada más. Mira toda la consecuencia que viene manifestándose en una persona. Y de ahí, cuando estás en el grado máximo de maldad, en el grado máximo de pecado, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo
las hacen. ¿A qué grado está cauterizada ya tu conciencia? Ya no te importa. Sabes que está mal y lo sigues haciendo. Y no solamente te conformas con esto, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Inducen a otras personas a hacer el mal. Toma conciencia de esto. Porque te estás dando cuenta desde dónde viene el pecado, cómo se afecta a cada una de tus partes. Y si tú vas permitiendo esto, espíritu, alma y cuerpo están en pecado. Y el pago del pecado es la muerte. Y empiezas a jeder. Empiezas a oler mal. Las cosas ya no te son tan gratas. Hasta poder llegar al grado máximo en que pierdes el sentido del olfato y entonces ya no te importa nada. ¿Puedes llegar a eso? Sí, sí se puede llegar a eso. No se debe, pero sí se puede. Dios nos está diciendo, alto, ponte a reflexionar sobre tu interior, examina tu interior. Si está ocurriendo algo de esto ya en tu vida, viene desde tu conciencia, viene desde tu espíritu, viene desde tu alma, y esto es lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque probablemente la fuente de tu información no es Dios, porque probablemente lo que te hace a ti no es Dios, eres tú mismo. Has caído en lo que tú crees y en lo que tú concibes como la verdad. Pero aquí claramente te dice, estás cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y eso te lleva a tener oscuridad dentro de ti y a no querer tener relación con Dios. Y empiezas a morir. Por dentro empiezas a morir. Aunque por fuera te veas muy rebosante de felicidad, por dentro no eres feliz, no tienes paz en tu corazón. Y cada acción mala que tú haces, tu conciencia te la está dictando que no es así. Y es un batallar de todos los días en tu vida. Y cada vez más áreas de tu vida se van muriendo. Dios no quiere que sea esto. Dios quiere que estemos irreprensibles completamente de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces decimos, el resultado de esto es la muerte espiritual. Y aquí es donde nos preguntamos, entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús para podernos dar una nueva vida, para poderlo resucitar de esa muerte en la que nos encontrábamos? Y bueno, las buenas noticias empiezan a partir de este momento. Fíjate bien, volviendo al pasaje de Juan 11 y continuando lo que ocurre en el versículo 40. Después de que le quitaron la piedra, dijo, está muerto, hiede, huele mal, tiene 4 días de muerto. Jesús, en el versículo 40, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto al final se va a cobrar de esto. Ahorita no se lo adelanto. Desatadle y dejarle ir. Ya estaba vivo, estaba muerto, ahora había resucitado. Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Esto va a suceder el día de hoy para glorificar al Padre y para que muchos crean en mí. Así que cuando estaba hablando con Marta, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy mismo nos está diciendo a nosotros, si creemos, veremos la gloria de Dios, porque Dios quiere resucitarnos si estamos muertos en pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque estar muertos en pecados no es vida, no es disfrute, no es gozarnos en el día a día. Y estamos viendo en qué tendencia va nuestro ser si permitimos que el pecado siga gobernando nuestro espíritu y nuestra alma. Vamos a llegar a un momento de tener cauterizada, endurecido nuestro corazón, que ya no vamos a aceptar ni vamos a querer arrepentirnos y vamos a optar por irnos en esa tendencia de perdición, no solamente nosotros,
sino que vamos a buscar quién más se pierda con nosotros. Y eso es fatal, porque el castigo será peor. Dios no lo quiere así. Dios está rescatando, Dios está salvando, Dios no está condenando en este instante, pero necesitamos nosotros enterarnos de cómo estamos nosotros estructurados y poder saber de parte de Dios qué es lo que tenemos que hacer para poder ser salvos, para poder estar vivos de acuerdo a Él y no muertos en el pecado y destituidos de su gloria. Así que nosotros vemos aquí cómo el Señor tiene el poder de la resurrección, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu y del alma, y lo vamos a ver en este instante. Lo que hace primeramente en cuanto a la muerte espiritual, Romanos capítulo 5, por favor, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo primero que hace el Señor para rescatarnos de esa muerte espiritual es el sacrificio de su vida por el perdón de los pecados y nuestra reconciliación con Dios. Romanos 3:23 nos dice que todos habíamos pecado, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie estaba en buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en pecados. Se necesitaba un sacrificio tal que pudiera pagar por todos esos pecados. El único que lo pudo lograr se llama Jesucristo. Con su vida, en ese sacrificio en la cruz, logró el perdón de todos los pecados y logró la reconciliación con nuestro Señor. Así que lo primero que hace es el sacrificio con su vida para el perdón de los pecados y para la reconciliación con Dios. Lo segundo que hace, o por qué, a una pregunta tenemos que contestarnos: ¿por qué tenía que hacerlo? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecamos. La muerte espiritual dice que entró por un hombre, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza. Todos habíamos pecado. Jesús, entonces, si le preguntáramos por qué tenías que hacerlo, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y porque por la naturaleza humana en sí, por un hombre, entró el pecado y la muerte espiritual, tenía que salir a través de otro hombre que pagara por los pecados. Ese único hombre se llama Jesucristo. Y la pregunta también, porque es trascendente este hecho en Jesús. Siguiendo Romanos 5, en el versículo 17 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué tan trascendente es
que ningún sacrificio anterior ni posterior podía haber logrado lo que el sacrificio de Jesús logró en la cruz. Tenía que ser un hombre, naturaleza humana, y pagar con su vida por el pecado de toda la humanidad. Ese hombre tenía que ser sin pecado y sin mancha, sacrificado de esa manera, dar su vida, totalmente su vida, para que entonces la justicia de Dios se hiciera presente en la naturaleza humana, y por fe todos ahora podemos ser salvos gracias a Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Por eso es trascendente. Dice, por un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Fuimos constituidos pecadores. Por un solo hombre, y por ese pecado que llevamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Se necesitaba un sacrificio de otro hombre para que se pudiera revertir esta situación. Y ahora por un solo hombre se iban a perdonar los pecados de toda la humanidad e iban a ser reconciliados con Dios. Este hombre que lo logró se llama Jesucristo. Él fue el que pudo haberlo hecho, solamente Él. Por eso es trascendente en toda la historia, antes y después de Él, porque ningún hombre lo pudo haber logrado. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Antes el hombre lo tenía que hacer cada vez, a cada rato. Miles de sacrificios. Jesucristo solamente lo hizo una vez y para siempre, y por eso en Él somos salvos de la ira de Dios, gracias al Señor. Así que, ¿qué es lo que produce este sacrificio? Al ser perdonados y ser reconciliados. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en vida nueva, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, este sacrificio produce vida en quien lo cree, y produce una vida y vida eterna, porque ha muerto al pecado y ha aceptado la vida en Cristo Jesús. El viejo hombre es enterrado por el acto simbólico del bautismo y emerge como una conciencia aspirando a tenerla limpia delante de Dios, para que entonces, de ser una persona muerta espiritualmente, como muchas personas que todavía siguen envanecidas en su mente y distraídas de la palabra de Dios y siguen pensando en cosas del mundo, su interior está completamente pervertido y cometiendo pecado tras pecado. Pero sin embargo, te voy a decir una cosa: Cristo murió por ti aún siendo pecador, por amor a ti, para que entonces salgas de esa muerte espiritual y tengas la vida eterna y te comportes como un cristiano digno del evangelio que hay en tu corazón cuando lo aceptas. Si no, sigue tu vida igual. Sigue tu vida. Sigue pensando que no pasa nada. Sigue pensando que Diosito es bueno, etcétera, etcétera. Esa es la mentira del diablo. Tú no te prepares. No pongas atención a Dios. Ríete de lo que está por venir. Eres la reina y el rey de este mundo. Todo te lo dio Dios. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué sirves? ¿Para qué amas a tu prójimo? ¿Para qué oras por él? ¿Para qué te sacrificas por una persona? ¿Para qué das tu tiempo para servir a una persona? ¿Para qué te desgastas en ir a la iglesia? ¿Para qué te desgastas en leer la escritura? ¿Para qué te desgastas en aprender tantas cosas? Etcétera, etcétera. Eso te va a llevar en una tendencia hacia abajo. La tendencia hacia arriba es decir, Jesucristo, ahora veo el sacrificio que tú hiciste, nadie lo pudo hacer, te reconozco como el único que puede haberme sacado de la muerte a la vida eterna y reconciliado con Dios. Voy a dejar ahí abajo al viejo hombre y voy a ser esa nueva criatura en Cristo Jesús, y voy a dejar que las cosas viejas ahí se queden y que todo venga a ser
hecho nuevo mediante el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo bullendo en mí, fluyendo en mí, llenándome a mí, guiándome a mí, enseñándome a mí, recordándome todo lo que debo de tener en mi mente para hacer tu voluntad. Ya no quiero estar muerto espiritualmente, muerto en pecado, porque no solamente estoy contaminado, pervertido, no soy feliz, no hago feliz a nadie. ¿Cómo quiere una esposa hacer feliz a su marido si su alma, su conciencia está totalmente transgiversada, su moral y su alma está pervertida? ¿Cómo? ¿Cómo le quiere buscar un hombre la felicidad al corazón de una mujer si la trata como trapo viejo? Si la maldice en lugar de bendecir, porque su conciencia, su moralidad está transgiversada de acuerdo a lo que el mundo le ha enseñado, pero no lo que le enseña Dios. Vivir con ella sabiamente, amándola como vaso más frágil. ¿Qué entiendes por eso, varón? Que tu mujer se sienta protegida, que tu mujer se sienta amada, que tu mujer sienta al líder en la casa, que dirige de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la mujer que ayuda al marido a brillar? Que se sujeta verdaderamente en el Señor, no en el mundo, en el Señor, a su marido, para hacerlo cada vez más brillante. ¿Dónde están los hijos que obedecen a los padres? ¿Dónde están los padres que instruyen en el verdadero camino de la palabra? Con su ejemplo, no con palabrería barata, con su ejemplo, de acuerdo a Dios, a sus hijos, para que caminen el camino correcto en medio de este mundo tan pervertido y tan maleado. ¿De qué se espantan si sus hijos están mal? Si ustedes les enseñaron en su casa a estar mal, les enseñaron a mentir, les enseñaron a transar, les enseñaron a ser cobardes, les enseñaron a avergonzarse de Jesucristo. ¿Qué les van a enseñar? La moral, la conciencia, los pensamientos. ¿Se va dando cuenta de qué tan muerto, qué tan vivo están? Jesús es Dios, Jesús está vivo y vino a rescatarnos y vino a revivirnos, vino a resucitarnos, vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Él nos ama y quiere sacarnos de todo error, a vida y por haber. Tenemos el tiempo, ¿por qué? Porque estamos aquí, estamos vivos. Y si estamos aquí tenemos la oportunidad. Y si estamos aquí podemos hacer que la voluntad de Dios venga a nuestra vida y hacerle caso a esa voluntad. Sí, me voy a ocupar a partir de hoy a estar irreprensible en espíritu, en alma y en cuerpo para la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Esto es fe, esto no es de cuánto tiempo falta, esto no sé de cuánto va a pasar, lo sé, va a pasar y yo lo creo. Por esto no es cualquier cosa, amados hermanos. El sacrificio de Jesús no se puede tomar como cualquier palabrería, cualquier conocimiento. Tienes que meditarlo, tienes que reflexionarlo, tienes que pensar a ese Jesucristo maravilloso que por amor se fue a la cruz por ti. Porque era el único, la única tabla de salvación para tu vida fue Jesucristo y lo hizo. Trascendente porque nadie lo pudo haber hecho. ¿Qué ocasiona? Ocasiona vida en ti. Y por último, ¿qué hace? Como resultado de esa nueva vida en Cristo, será vivir, imagínate, separado del pecado, es decir, una vida santa. El hombre no hace santo a nadie, el único que hace santo es el santo que es Dios. Él es el que nos hace santos. Romanos capítulo 6, versículo 10 nos dice así: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien lo que te dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No rindas tu voluntad, no rindas tu conciencia, no rindas tu mente, tus emociones al pecado. Que no reine eso dentro de ti, es lo que te está diciendo. Que no sea el que te tenga esclavizado, el que te dicte todo lo que tienes que hacer y que no va de acuerdo a Dios. No lo permitas. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos esos deseos desordenados, deshonestos, no lo permitas que estén gobernando tu espíritu y
tu alma. Ya escuchamos lo que sucede. Te vuelves una persona tremendamente pecadora, amante de ti mismo, egoísta, necio. Te vuelves una persona que daña a las personas, al prójimo, murmurador, detractor, fornicario, adúltero, asesino, ratero, mentiroso. Y finalmente corres el peligro de endurecerte tanto que aún sabiendo que no lo debes hacer, lo sigues haciendo. Y te gozas de hacerlo y de ver más personas que lo estén haciendo. ¿Cuántas personas están arrastradas actualmente por filosofías baratas? ¿Cuántas personas están arrastradas por enaltecer el yo-yo? ¿Cuántas personas son salvas por decirle, en Cristo todo lo puedo, Él es mi Señor y Él es mi Salvador, mi voluntad está rendida a Él, no al pecado, no al hombre, no a Satanás, sino a Él? Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y lo que soy, lo soy gracias a Dios, y mi nombre es Jesucristo, no hay otro nombre sobre Él. Él es el nombre sobre todo nombre, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios, es el que pagó el sacrificio por mí. Él es el que me rescata de la mala manera de vivir. Él es el que me da vida después de haber estado muerto en mis pecados. Él es Jesucristo y yo lo menciono y yo lo glorifico en todo y cada momento de mi vida. Jesucristo es mi Señor y no me avergüenzo de Él. Él es la única verdad. Él es la verdad. En Él está el poder. En Él está la vida. Lo demás no importa. Lo demás no sirve. Lo único que sirve es conocer a Jesús y dejar a Jesús en tu corazón, que Él gobierne tu vida. Fíjate qué confianza te tiene el Señor. Te dice, ya te hablé de dos fuerzas. Tienes dos fuerzas, voluntad y fe. Úsalas, pero bajo el gobierno de la fuerza mía, de la voluntad y la fe mía. Con esas dos fuerzas echadas a andar, tú decides, y echar a andar en acción lo que tú decides. Entonces puedes hacer esto. ¿Qué puedes hacer? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vas a tener tentaciones salidas y por haber de todos lados, pero no permitas que eso esté gobernando tu mente. Usa esas dos fuerzas que yo te digo. Usa tu voluntad, decide no. Usa tu fe, créeme. Hazlo. Porque si sigues con tu voluntad rendida a un hombre, y peor, rendida a Satanás, estás muerto. Estás muerto. Dios te dice hoy, dándote un voto de confianza porque tú eres su creación, sabe Él de qué estás hecho. Te lo dice, mira, si te lo digo es porque sí es posible. Ya olvídate que alguien te dijo que no es posible, que es difícil, que no sé qué tanto. Sí es posible. Si lo dice Dios, es que sí es posible. Amén. Así que sí podemos decirle no al pecado. Sí podemos decirle no a que gobierne nuestro interior y maneje nuestro cuerpo como títere. Sí es posible decirle a todo mal pensamiento, no lo voy a admitir, porque este pensamiento no es de Dios, no viene firmado por Dios, no viene aprobado por Dios, por muy bonito que se escuche. Mi yo lo voy a destrozar, mi viejo hombre lo voy a destrozar, porque ese viejo hombre es un soberbio orgulloso, y si lo alimento es un monstruo dentro de mí. Pero si yo digo, hey, ese viejo hombre se queda allá abajo, ya está muerto, ya me las hizo pasar muy mal, ya no quiero nada con él. Mi pensamiento va a estar fijo en Jesús para darle toda la gloria y la honra a Él, y dejar que mi voluntad y mi fe estén conectadas con su voluntad y su fe, y entonces puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mi yo-yo, en Cristo que me fortalece. Denle una ofrenda de palmas. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis, vamos, espíritu y alma. Ahora dice, lo externo,
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tu cuerpo. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Está gobernado por un alma y un espíritu que están sujetos a Dios o están sujetos al pecado? Tal vez no te importó hasta el día de hoy que lo que hicieras con tu cuerpo, pero después de esta palabra entiendes que sí tiene que ver, porque lo que haces con tu cuerpo es el resultado de lo que tú hiciste o estás haciendo con tu interior. Lo que tú concibes como bueno o como malo es como manifiestas todo a través de tu cuerpo. Y aquí el Señor te dice, para que no quede ninguna duda, quiero que te presentes irreprensible completamente, y eso incluye también tu cuerpo. Presenta tus instrumentos, tus miembros, como instrumentos de justicia, no de muerte, no de pecado. Así que también tienes que cuidar tu interior. Versículo 14, porque el pecado, fíjate bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios, el poder de Dios, lo merezcas o no, sobre tu vida, capacitándote para poder caminar en las promesas de Dios y en la naturaleza divina de Él, y poder entonces derrotar a todo pecado y ser enaltecido por Dios como un hijo que logró vencer a toda tentación, pero no lo hizo en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, en el poder de su gracia. Todos aquí hemos pecado y todos aquí estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos, olíamos muy mal. Desde el momento que aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, genuinamente, y decidimos enterrar al viejo hombre y ser nuevas criaturas, comprendimos, entendimos, creímos que verdaderamente Jesucristo es la resurrección y la vida. No sé qué tanto avanzamos, lo que sí sé es que hoy esta palabra nos tiene que hacer reflexionar y ver si el viejo hombre lo resucitamos con sus hechos y es el que está gobernando ahora nuestras vidas. Si es así, pues es el momento de ir a Dios y decirle: Señor, perdón, no me voy a esconder de ti ni voy a buscar ninguna justificación. Perdóname, pequé irremediablemente, dejé que mi moral fuera cambiada, dejé que mi alma fuera pervertida y por lo tanto la conducta mía no fue la más adecuada. Realmente sí estaba muerto, pero yo sé, Señor, y creo en tu misericordia y en tu gracia, y sé que hoy, con un arrepentimiento genuino, con el Espíritu Santo me ha hecho sentir y proceder. Te pido perdón. Acepto tu perdón, Señor, y acepto la vida. Quiero estar vivo, ya no quiero estar muerto. Sé que el domingo que entra me vas a decir cómo es que actúas dentro de mí, regenerándome, renovándome. Todo procediendo de redimir mis pecados y de justificarlos. Pero eso será el domingo que hoy quiero estar vivo, Señor. Quiero sentirme vivo. Y es maravilloso
que aún siendo nosotros pecadores, tú diste tu vida por mí y lo hiciste porque me amas, porque de tal manera amó Dios al mundo que te entregó a ti, Señor, para que todo aquel que en Él crea, que en ti crea, Jesús, no nos perdamos o no nos volvamos a perder y vivamos la vida eterna. Las cosas malas cuestan, las cosas buenas cuestan. El resultado es lo que marca tu diferencia. Tú decides. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Escoge tú. Dios ya te habló a tu vida. Escoge tú. Tú escoges seguir una vida de pecado, que más bien es muerte en pecado, o seguir la vida que Cristo te da y te la da abundantemente. Es una decisión que tú tomas el día de hoy, porque hoy es un día hermoso y es un día para tomar decisiones. Cada segundo es muy valioso, cada decisión es muy valiosa. Lo que tú decidas, vas a tener una consecuencia. Garantizado que te da la mejor consecuencia es confiar tu corazón a Jesús. Garantizado. Pruébalo. Tal vez por primera vez, pruébalo. Tal vez estás pidiendo una segunda oportunidad o tercera oportunidad o cuarta oportunidad. Pruébalo. Él dijo: acércate a mí confiadamente. No dijo cuántas veces es el límite. Él dijo: yo estoy esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es mi deseo. No quiero que nadie se pierda, para que mi sacrificio no lo tomen en vano y que valga para lo que fue hecho, para resucitarte y darte vida eterna en Cristo Jesús. Así que te voy a pedir que te pongas en pie esta mañana. Te pido toda tu atención, porque es tu vida. Si en algo valoras tu vida, con toda la atención a tu vida. El Señor está aquí. El Señor te ama. Desea darte vida y vida en abundancia. A Él no le agrada que sus hijos o su creación esté muerta. La forma en que estamos muertos es cuando estamos permitiendo que reine el pecado en nosotros. Si algo ocurriese relativo a ello que nos está impidiendo vivir esa vida, es el momento. Estás delante de Dios. Él está aquí. Te quiere abrazar, te quiere perdonar, te quiere resucitar, te quiere levantar, te quiere alentar. Quiere hacer un cambio en tu vida. Lo único que necesita es la fuerza que tú tienes ahí adentro. Se llama voluntad. Y la otra fuerza para accionar, que se llama fe. Las dos cosas las tienes. Deja que Él te dé el querer como el hacer. Y hoy mismo decir, atender la palabra de Dios y creerle. Y confesarlo con tus labios. Ya no va a reinar en mí el pecado. En ninguna parte, ni en espíritu, ni en alma, ni en cuerpo, porque todo mi ser le pertenece a mi Salvador, que es Jesucristo. Así que ore en su lugar, abra su corazón y dígale a Dios: Padre, en esta mañana tu palabra me ha redarguido, tu palabra me ha hecho ver que hay áreas de mi vida que las tenía muertas, que había permitido
que mi moral fuera tocada por alguien o algo que no eras tú, y consideré lo incorrecto como correcto, y en base a eso me dejé guiar, y mi alma se pervirtió y he cometido muchos pecados, Señor. Pero hoy llega a mí nuevamente tu maravillosa palabra y me dice una vez más que tú llevaste a cabo ese sacrificio por mí para perdón de mis pecados, para reconciliarme contigo. Así que abro mi corazón, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por haberlo permitido en mi interior. Y de acuerdo a ti, Señor, y creyendo a tu palabra, hoy decido tomarme de tu poder para vencer toda tentación y que nunca más reine el pecado en mí. Cuidaré mi espíritu, cuidaré mi alma, cuidaré mi cuerpo, todo bajo la cobertura de tu maravilloso Espíritu Santo. Bendíceme, Señor, y que sea yo un instrumento tuyo para llevar esta verdad a todo aquel que lo necesite, empezando por mi familia, mi Dios. Quiero bendecir, quiero escoger la vida, mas no la muerte. Quiero escoger la bendición, mas no la maldición. Te quiero escoger a ti como Rey y no al mundo ni a Satanás. Señor, mi corazón te lo entrego y te pido que lo transformes conforme imagen y semejanza tuya. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La gloria es para ti, Señor. Regálale una ofrenda. Dios te ama, no se te olvide. Dios te ama. Él te vino a dar vida y vida en abundancia. Él nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Todo aquel que en Él cree es hecho y adoptado hijo de Dios. En eso creemos, créelo en